Bueno, y vamos a continuar haciendo la otra historia, y en esta tarde casi lujosa que nos hemos dado, vamos a hablar con Mario Wanfeld. Mario es el autor de Estallidos Argentinos, un libro de reciente aparición que se va a presentar mañana en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Mario, gracias por atendernos, bienvenido a Mendoza, sé que acabas de llegar. Alejandro Gil y Gustavo Torres te saludan. Hola, muchas gracias, muy contento de estar acá. Muy bien, disfrute de la estadía, compañero. Vamos a tratar. Me imagino que lo habrán invitado con algún vino o algo por ahí. Recién llega. No, recién llega esta noche. Recién llegado todavía no, pero creo que no va a faltar. No va a faltar, Seguro. seguramente. Mario, contanos, porque vos hacés un raconto de 10 situaciones, todas violentas, en el libro Estallidos Argentinos. Contanos un poquito cómo es. Sí, son 10 situaciones de la historia argentina, son situaciones límites, no todas son violentas, hay muchas, hay varias violencia institucional, otras son situaciones como por ejemplo el 2x1 de la Corte de los Represores y la reacción que se suscitó, que es un hecho institucional y un hecho de respuesta popular. Otro es, sin duda, es decir, son determinantes, ¿no? La caída de Fernando Larrúa, donde hubo una gran represión, los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, que forman parte de un capítulo sobre la presidencia de Duhalde, el asesinato de los Cisneros, la toma de Comisaría 24, pero también hay episodios de otro tipo, llamado Caso Pomar, no sé si lo recuerdan. Sí. En fin, son episodios diversos de la historia argentina que creo todos del siglo XXI, 9 son reales, uno es ficcional, uno es una especie de historia con moraleja, una especie de ucronía que inventé yo, y en realidad lo que buscan mostrar son momentos, entiendo, reveladores, encrucijadas en la historia argentina reciente, que produjeron algunos desenlaces, pudieron haber producido otros. Me gusta volver sobre ellos, repasarlos, pensar por qué se definieron como definieron, qué otra cosa hubiera pasado, cómo se manejaron las autoridades, cómo respondió la calle, el activismo enorme de las muchedumbres argentinas, la participación social, en fin. En cada episodio está narrado como una crónica, digamos, y hacer algo así como un relato cerradito o prolijo de todo lo que ocurrió, y a la vez hay evidentes, creo yo, conexiones entre distintos casos, patrones de conducta de las fuerzas de seguridad, de los medios hegemónicos, de los gobiernos cuando quieren encubrir determinados hechos de violencia. Hago una recorrida de hechos muy recientes que me importan por su cercanía y de los que creo tener algún conocimiento porque los cubrí en el día a día como periodista y ahora los vuelvo a mirar desde otro lugar con más perspectiva. Mario, ¿vos crees que cuando citás sobre todo los 9 hechos que son reales, podrían haber tenido otras formas de definición? Seguro que sí, pero sí. ¿Esto en términos generales fija un patrón de comportamiento social? Porque acabas de citar un tema que para mí es trascendente y que tiene que ver con esto de la calle, ¿no? Sí, sin duda no creo que todos los episodios que se mencionan en algún momento pudieron girar o virar de otra forma. Creo también que hay tendencias muy fuertes en la historia, tendencias políticas, tendencias económicas, tendencias sociales, ciclos. No existe un determinismo absoluto, pero no es fácil apartarse de la gravitación de los hechos, de las tendencias y demás. Por decirlo mal y pronto, hablo de la presidencia de Adolfo Rodríguez Sá. Yo creo que Rodríguez Sá no tenía, estoy diciendo una cifra totalmente arbitraria para hablar, más de un 10% de posibilidad de llegar como presidente hasta 2003. Ajá. Pero ese 10% lo tuvo y lo perdió por una serie de motivos. ¿Cuáles fueron? Por inversa, Eduardo Duhalde debía tener un 60, 70, 80% de posibilidad de llegar a presidente, de seguir siendo presidente hasta diciembre de 2013, inclusive de ser elegido, y lo perdió. Sabemos las razones, por qué ocurrieron, por qué pasó. Estas preguntas me parece que son pertinentes. El fallo del 2x1 Corte pudo haber quedado vigente. Las leyes de la impunidad que habían sancionado a los gobiernos democráticos, obediencia de vida, punto final y indultos, pudieron seguir rigiendo ante muchísimo tiempo, y en algún momento la decisión política de Néstor Kirchner decidió ponerle fin.
¿Por qué lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Podía haber sido de otra forma? Sí. ¿Fue mejor esta? Sin ninguna duda. Esas cuestiones sí me planteo, y en muchas hay una intervención del sujeto popular, una intervención muy activa y muy vivaz de las muchedumbres, de las multitudes argentinas, de la gente en la calle, que tiene una gran presencia, en muchos casos obtiene resultados apreciables comparados con la experiencia internacional, en otros no, pero que es un protagonista enorme al que le dedico también bastante material y bastante mirada. Mario, ¿vos creés que te voy a traer en tu condición de periodista, porque eso no te vas a jubilar nunca, siempre vas a tener ese olfato y esas ganas curiosas de saber que lo que nos pasó el 11 de agosto de este año tiene que ver con esta capacidad que por ahí hasta está en el hipotálamo social, ni siquiera somos conscientes que lo tenemos, porque por acá pasó Perón, decimos los peronistas, acá se juzgó a los militares y se los condenó, todas estas cosas contrariando la lógica de los multimedios concentrados, hegemónicos, los encuestadores, todos ganan por 2 puntos y están ahí, le dieron vuelta una elección que es un espejo para toda América Latina, para el mundo. Exactamente, yo creo que lo que casi no tendría que agregar nada a lo que señalas, a lo sumo subrayar o digamos añadirle un rizo, que es evidente, está claro, es decir, la capacidad de resistencia, la capacidad de elaboración y de respuesta política del pueblo argentino es alta. Hace unos meses podía no verse, y diría lo mismo, tal vez si el gobierno hubiera acertado alguna medida, si hubiera sido menos salvaje la depredación económica que produjo, no si no se hubiera venido abajo totalmente el modelo, las cosas podrían haber discurrido de otra forma. Pero lo que ocurrió es muy consistente con la historia argentina. El pueblo argentino no convalida procesos de ajuste por vía electoral, pareció haberse tomado una licencia, por decir así, en las elecciones de medio término, y luego volvió a su conducta al ejercicio del voto castigo, que ha signado, que ha sido un signo determinante del proceso democrático en 1983, y lo leemos con alguna atención. Mira vos. Mario, te voy a sacar de la coyuntura y te voy a preguntar 2 cosas. Una que es bien coyuntural y tiene que ver con el momento que estamos viviendo. Muchas veces nos hemos preguntado, sobre todo los que tenemos, los que militamos, ¿sí? Nos hemos preguntado muchas veces por qué ante tanta ignominia en estos tiempos no ha habido un estallido, y gracias a Dios no lo ha habido. Y ante esto nosotros hemos formulado alguna teoría que tenía que ver que aquel fatídico 2001 que nadie quiere volver a vivir tenía 2 características. O sea, tenía una característica, que era lo que se votó eran legisladores y no había una esperanza de un cambio fuerte. De hecho, los legisladores asumieron un 10 de diciembre, el 20 de diciembre fue la hecatombe, ¿sí? Porque la dirección de la política nacional no cambió y no había posibilidad de que cambiara, cosa que no está pasando hoy. Como que la gente no va a salir, no va a hacer conflicto porque no quiere volver a ver muertos en la calle, pues ninguno queremos ver a un muerto en la calle, y porque entre otras cosas tenemos la esperanza de que en diciembre esto tome un camino más lógico, no este camino que es terrorífico. ¿Estamos muy equivocados en esto? Y después te hago otra pregunta. Correcto, no, de nuevo coincido muchísimo, coincido en la comparación con el 2001, coincido en la respuesta que vos das a tu pregunta, que pasa a ser retórica. ¿Por qué no hubo un estallido? Y vos mismo dijiste, no usaste esa palabra, lo uso yo, por suerte y por sabiduría popular, porque en realidad esos estallidos en general, o ese tipo o la idea, lo que nosotros, lo que en general puede asociarse a la idea de estallido, una reacción social violenta, sin conducción, en general produce una fuerza estatal contraria, más fuerte, más brutal, y esos procesos usualmente no conducen a una salida virtuosa en términos democráticos de representación popular, por decirlo muy rápido y con un eslogan, no conducen habitualmente a un Néstor Kirchner, sino a un gobernante aún más de derecha que Macri, si esto fuera posible, ¿no? O sea, es decir, no está dado de ninguna forma que el ejercicio popular de una violencia, sin una organización social, sin una organización sindical y sin una
algo así como una fuerza política que la represente hubiera producido un desenlace mejor. Yo creo que francamente no, y entonces y sin duda la vivencia del 2001 ayuda en ese sentido. Bueno, y ahora ¿Cuál venía? Se va a la segunda. De mi parte, la última pregunta, porque es un poco lo que hemos estado hablando con quienes hemos hablado durante el programa en la tarde. Está sucediendo, saquemos la cabeza del agua de la cotidianidad y tratemos de mirar lo que está sucediendo en el mundo. Están sucediendo cosas graves en el mundo. Un planeta Tierra que se está agotando, que la depredación que está haciendo el hombre sobre él, todo hace pensar que no nos aguanta más de 100 años. Al mismo tiempo, un avance tecnológico que tendría que dar lugar a tal vez el mayor confort en la historia de la humanidad, pero que al mismo tiempo una tan desigual distribución de la riqueza que hace que algunos vivan peor que en la época de las cavernas, y que esos algunos no sean una minoría, que muy por el contrario, cuando uno mira a nivel global, estamos hablando de grandes mayorías. Digo, esto que empezamos a tomar conciencia toda la humanidad, tiene que estaría dando lugar a un cambio de era. ¿Cómo hacemos para que este cambio de era no sea cruento como fueron los anteriores? Sí, desde luego no capacito ninguna forma para dar una respuesta o para predicar un camino. Yo le añadiría al cuadro que vos planteás, si se quiere para mayor desazón, y hablando con cosas también coyunturales políticas, que en este momento prima en el mundo una derecha que es esencialmente brutal y que creo que está generando regímenes políticos muy volátiles, aunque todavía no se ven. ¿Qué quiero significar con esto? Quiero decir que Margaret Thatcher en los 90, Ronald Reagan, Carlos Menem, si querés, en la Argentina, un capítulo local, pequeño, si querés, pero bueno, importante para nosotros, consiguieron establecer regímenes que tuvieron una vigencia, un orden cuyos fundamentos, cuyos pilares uno repudia o como piso no comparte, pero que de todas formas tuvieron un grado de estabilidad relativamente amplio, obviamente tal vez sustentado en cuestiones que ocurrían nada menos que el final de la Guerra Fría, ¿no? La caída del muro de Berlín y demás. En este momento me parece que líderes como Trump, como Bolsonaro, como Macri, como Salvini, como tantos otros que hay en Europa, son seres brutales y además me parece de un nivel de incompetencia aún para generar el sistema que ellos quieren generar enorme. Entonces yo atisbo, aparte de esas tendencias generales que vos marcás con tanta lucidez, yo atisbo inclusive dificultades políticas en términos cercanos. No soy quien para decir cómo y cuándo, pero atisbo eso, es una derecha ramplona, discriminadora, xenófoba, ignorante, y ¿no? Y me parece ni siquiera capaz de sostener el propio orden injusto que ellos quieren establecer. Wow. Mario, finalmente, y reiterando el agradecimiento eterno por tu generosidad, sobre todo con el tiempo, recién llegado de viaje y todo esto, ¿sos optimista de cara al futuro en esto que te planteaba el Ale, del mundo, cómo está funcionando, y sobre todo las cosas que están pasando en América del Sur, ¿no? Que hay varias que son dignas de mención, a pesar de que los medios si no fuera por las redes sociales no las sabríamos. Me refiero a Ecuador. Sí, sin duda, ¿no? ¿Qué es lo que pienso yo? Pensando en el vecindario, con muchísimos claroscuros, con la figura de Bolsonaro todavía recién instalada en Brasil, que es un país enorme, con posibilidades de un reflujo a derecha en Uruguay que puede pasar. De cualquier modo, me da la impresión que prácticamente la decadencia en Ecuador y la altísima probabilidad de un cambio político en Argentina alumbran algún grado de esperanza en nuestro pequeño vecindario, digamos. Están hablando ustedes de cuestiones muy generales, muy globales y muy importantes, pero bueno, en lo que podemos nosotros hacer, lo que podemos nosotros gestionar, se abre una esperanza. Y esto es interesante. Uno aparte debe aferrarse a cualquier luz y debe tener, el famoso optimismo de la voluntad, que en este caso aparte se sustenta en hechos concretos, en la participación popular, en una especie de reconstrucción
a mí me parece inteligente del peronismo, digamos, ¿no? En la formulación de una especie de frente para contrapesar los efectos devastadores de la derecha en el gobierno, y bueno, en ese sentido cabe ser optimista y remarla también, ¿no? Vamos por el optimismo, aunque sea remándolo. Esto va a ser pasopa por varios meses, pero vamos a darle para adelante. Así es. Mario, un gusto enorme, feliz estadía, vamos a hacer un... Sí. ¿Cuándo es la presentación del libro? Para invitarlo, Esto, compañero. mañana a la hora 19 en la Facultad de Ciencias Políticas. Sí, mañana 18:30. 18:30. La hora... Bueno, esto es el subconsciente mendocino, Mario, porque nosotros nos dicen 18:30 y vamos a llegar todos a las 19. Es correcto, sí. Te avisaron de eso, ¿no? Uno da por hecho, y no solo mendocino, creo que consulta un poco las tradiciones argentinas en general. De cualquier forma, la hora de convocatoria es 18:30 para 19, está todo bien, y efectivamente se inaugura más en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y me gustaría que ustedes estuvieran y buena parte de su oyentada también. Va a ser un gusto agradecerte, y ahora que tenemos tu número de celular, vamos a jorobarte más a menudo, ¿eh? Bueno, será un gusto. Un abrazo grande, buena estadía en Mendoza. Muchas gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Mario